Especialmente se escribió para ayudar a los judíos cristianos del siglo I para afirmarlos y reafirmarlos en el Evangelio del Cristo. Entonces, desde un ángulo propio del judaísmo, ¿por qué razón los judíos no pudieron aceptar a Jesús por Cristo? Comienza a explicar el Evangelio. He leído una información un tiempo en uno de periódicos más serios de Israel. Una serie fue publicada cuyo título fue El Mesías. Según el judaísmo, ¿cómo es el Mesías? Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 49, cuando Jacob ya estaba agonizando, él dejó testamento para sus 12 hijos, pero entre los cuales él menciona a Judá. De Judá siempre habrá el cetro del rey. O sea, dijo que de tribu Judá vendría el Mesías. Y también mencionó de José, y también es muy benditos. Entonces los israelitas, los judíos, en el Antiguo Testamento podemos ver las profecías sobre el Cristo, pero se dividen por dos partes, donde habla de Cristo como Rey de Reyes, Señor de Señores, muy glorioso. La otra profecía, el Cristo es el padecimiento y el sufrimiento. Entonces los judíos de José saca ejemplo del Mesías, Rey del padecimiento y sufrimientos, porque José sufrió mucho, luego llegó a ser gobernador del mundo. Y también la otra línea, el Mesías está dibujado majestuoso, Señor de señores, Rey de reyes. Entonces el pueblo judío religioso está en confusión. Entre ellos hay disputa. Algunos creen, entonces habrá dos Mesías, porque en el Antiguo Testamento vemos la manifestación del Mesías, dos partes totalmente diferentes. En una parte, el Mesías está dibujado un hombre del quebrantamiento, aflicción, padecimiento y sufrimientos. Pero por otro lado, el Mesías está dibujado majestuoso, soberano, maravilloso. Entonces ellos se confunden. Entonces, ¿habría dos Mesías? ¿Un solo Mesías? Según Mesías como José, entonces, ¿quién será los que a él le maltratan, le persiguen, le matan? Ya que el pueblo judío se les ubica en el lugar de los buenos. La Biblia, cuando nosotros nos ubicamos en el lugar de los rectos, los buenos, la Biblia no nos permite ver el mensaje de la Biblia. La Biblia no se escribió por algún hombre. La Biblia totalmente es Cristo y Dios céntrico desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Cristo lo escribió. No está a favor de seres humanos, sino está a favor de Dios. Desde el punto de vista de Dios, la narración bíblica va capítulo y capítulo, versículo y versículos. Y la Biblia, ¿cómo ve los hombres? Los hijos de Adán y Eva son malvados, pecadores, rebeldes.
Pero ¿qué pasaría? Yo me pongo en el lugar del bueno. Yo me pongo en el lugar de un merecedor. No puedo ver el mensaje de la Biblia. Pero cuando me pongo en el lugar del malo, en el lugar del pecador, la Biblia se ve un libro de misericordia, compasión y el amor. Pero si me pongo en el lugar de lo recto, lo fiel, lo real, lo bueno, yo no puedo entender todo lo que Dios me dice. Entonces es muy importante cada quien conocer a su ubicación verdadera, ubicarse bien. ¿Quién soy yo ante la palabra de Dios? ¿Quién soy yo ante la vista de Dios? Muchas personas por no poder ubicarse bien, por no poder descubrir su ubicación ante la vista de Dios, está fuera de lugar. Pues cuando lee la Biblia le cuesta mucho trabajo para entender, porque la Biblia no está escrita desde el lugar del hombre, desde el lugar de Dios hacia los hombres está escrito. ¿Por qué los judíos ahora están en confusiones? ¿Habrá dos Mesías? Porque a partir de Génesis capítulo 49, en los testamentos de Jacob mencionó de dos autoridades, dos señores. Entonces la tribu de Judá nunca terminará el cetro, el trono. Entonces el Mesías ha de venir de la tribu de Judá, pero al ver también la tribu de José, Efraín, ¿qué pasa? José ha sido un hombre del quebrantamiento, un hombre de persecución, un hombre de sufrimientos. Entonces, si el Mesías si sufriría, ¿quiénes serían reos? ¿Quiénes serían los perseguidores, matones del Cristo? Entonces el pueblo judío nunca quiere ubicarse en el lugar de asesino del Cristo, matones del Cristo. Siempre se les pone en el lugar de los rectos, lo bueno, los merecedores. La Biblia oculta su verdad ante la vista de ellos. Los ojos están cegados. Y finalmente, la conclusión de aquel artículo era una serie. Finalmente se publicó por un libro cuyo título, El Mesías. En Israel llegó a ser bestseller. Entonces, el autor del libro, El Mesías, finaliza su libro concluyendo: tal vez el Mesías como David, el Mesías como José, es un solo mismo Mesías. Entonces, ¿quiénes fueron los que persiguieron a José? ¿Quiénes fueron los que lo encarcelaron, le golpearon, le quisieron matar? Sus propios hermanos. Pero ¿qué pasa? El pueblo judío quiere ubicarse en el lugar de fieles, buenos, dignos. Entonces, no puede entender. Pero la Biblia, la historia de José, sus propios hermanos, los mismos hijos de Jacob, Isaac, odiaron a José, le maltrataron, le querían asesinar, le pendieron. En la Biblia bien claramente está escrita. Sin embargo, el pueblo judío no quiere estar en el lugar de los malos. Somos fieles, somos leales, somos buenos para con Dios. Entonces, ¿cómo se verá cuando llegan los profetas, incluso finalmente el Mesías, y quien les decía: vosotros no cumplís la ley? Entonces ellos nunca pudieron dar bienvenida a los profetas. Todos los profetas en su época fueron perseguidos. Ningún profeta recibió bienvenida. Todos los profetas en sus tiempos sufrieron. Luego de la partida de ellos,
Luego del fallecimiento de ellos, la siguiente generación sí los reconocieron. Ah, fulano era profeta de Dios. Ay, mengano era gran siervo de Dios. Un día Jesucristo por eso llamó la atención de ellos. Ustedes dicen, arreglando la tumba de sus padres, ay, yo en el tiempo de mi padre si hubiera estado, yo no hubiese perseguido al profeta Isaías. Yo si hubiera estado en el tiempo de Jeremías, lo hubiera aceptado. Bien dicen, Cristo dijo, con sus propia boca reconocen que son descendientes de aquellos asesinos. Y también ahora me quieren matar. Entonces podemos ver un dilema, una necedad, una ceguera. Ellos dicen, ay, nuestros padres, ¿por qué maltrataron a los profetas? ¿Por qué lo odiaron? ¿Por qué lo corrieron? ¿Por qué lo mataron? Si nosotros hubiéramos estado en el tiempo de ellos, lo hubiéramos hecho contrariamente. Y luego se jactan de ser hijos de ellos. Una ceguera no puede identificarse mi lugar delante de Dios. Yo realmente, ¿quién soy yo? Entonces el pueblo judío, por creerse buenas personas, no puede entender, no hay dos Mesías, el Mesías como José, el Mesías como David, rey de reyes, señor de señores. Un solo mismo Mesías que viene al mundo en dos tiempos distintos no lo distingue. En la Biblia el Mesías viene dos veces. Su primera venida por el pecado, para salvar al mundo de sus pecados. La segunda venida para gobernar sobre el mundo. Por eso ellos se equivocan. Y además, ellos creen que Jesús, si realmente fuera Cristo, ¿por qué estuvo contra la ley de Moisés? Ustedes cuando leen 4 libros de Evangelio, ninguna vez el Señor Jesús estuvo contra la ley de Moisés, sino contra la hipocresía de la gente que no pudiendo cumplirla y por la simulación de ellos, se simulaban como cumplieran toda la ley. Nunca Cristo estuvo contra la ley de Moisés, sino contra la hipocresía de los religiosos. Él sabía que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Porque Dios mismo, porque es evidente, Dios mismo dijo en el libro de Habacuc, primero empezó a narrar todo negativo, todo fallecieron, todos se desviaron, todos pecadores. Y de repente dice, mas mi justo por la fe vivirá. Dios mismo dijo, la manera de ser justo, no por las obras, mencionó, mi justo es de la fe, mi justo no es de las obras. Pero sin embargo el pueblo judío por las obras quieren ser justificado delante de Dios. Veo que este es un mal, es un gran mal que los seres humanos comúnmente cometen. Y considerarnos buenos es un gran mal. El inicio de la Biblia, o sea, mejor dicho, el inicio de la raza humana, Génesis capítulo 3, declara, han caído en pecados. Gente pecadora, generación depravada. La Biblia declara. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia desde el lugar de un fiel, lugar de un bueno, lugar de un recto, cuando leemos la Biblia se ve como un libro del misterio. Nada puede entender porque está leyendo de un lugar equivocado. Pero cuando una persona se le reconoce pecador, fallado, desviado, errado, equivocado,
Cuando se le conoce que soy un pecador, luego abre la Biblia, es un maravilloso libro de Dios de pura compasión y misericordia. Entonces nosotros en el siglo I vemos gran problema que estaba sucediendo a la iglesia primitiva. La primera iglesia ha sido iglesia judea, totalmente de los judeos cristianos. Ninguno era extranjeros. Los judíos nacidos en Judea y Galilea o nacidos, crecidos en extranjeros. O sea, judíos de las diásporas. Pero entre los judíos también podemos ver diferencia. Los judíos nacidos en Judea y Galilea, crecidos, son mucho más cerrados, mucho más radicalistas que los judíos de la diáspora. Que los judíos que vivían en el extranjero, entonces pasando 1, 2, 3 generaciones. Los judíos desde muy pronto hicieron la diáspora, la dispersión, por la historia del holocausto y persecución y masacre. Algunos judíos ya no querían estar en el territorio de Israel, por eso vivían norte de África, Siria, Arabia, Asia Menor, Grecia, Macedonia, Roma y más allá. Ellos, mientras tantos que vivían en el extranjero, se dieron cuenta, bíblicamente, gente que son gentiles, no como ellos creían, totalmente bárbaros, gente sin cultura, sino se dieron cuenta que cada comunidad, cada nación tiene los suyos propios, su propio arte, también cultura, costumbres de los judíos de la diáspora. Con el tiempo, la postura de ellos hacia ellos abrieron más corazones, hasta se comunicaban con ellos. Pero judíos radicales que nunca han salido de la tierra de Egipto, Canaán, de la tierra de Israel, estaban muy aferrados al judaísmo, ciegamente. Pero ¿qué pasa? El primer avivamiento antes del libro de Hechos capítulo 7, capítulo 2 al 6, fue un avivamiento entre los judíos. Entonces todos los primeros cristianos eran judíos, los judíos cristianos. Pero los judíos están sometidos al rabinismo. Que la nación Israel salió de la tierra de Egipto, luego cerca del año 1000 antes del Cristo, estableció la monarquía. ¿Y qué pasa? Unos 450 años del establecimiento de monarquía Israel, en el desierto, ellos recibieron la ley de Moisés en el año 1491 antes del Cristo. Después de 450, casi 500 años, en la tierra del Canaán estableció la monarquía Israel. Entonces hubo el primer rey, Saúl de la tribu Benjamín, pero no fue un líder. Luego que él fue destituido, Dios levantó en el lugar de él David. En el tiempo de David levantó el reino unido de Israel, las 12 tribus, todos en armonía conjunto. Era la monarquía de Israel. Ya llevan cerca de 500 años luego de haber recibido la ley de Moisés. Pero ¿qué pasa? El reino unido de Israel no duró hasta la tercera generación, porque su hijo fue Salomón, su nieto Roboam. Entonces la segunda generación, Roboam, por su corazón tan soberbio y altaneros, en la ceremonia de la coronización ante los ancianos consejeros, el que dice:
el espesor de mi dedo es más grueso que el espesor de cintura de mi padre. Mi padre, si los hubiera castigado con látigo y azote, yo con escorpiones, con las víboras. Entonces, por su orgullo, jactancia, las 10 tribus de Israel se rebelan contra la casa de David. Entonces, la ceremonia se estaba organizando en Sequem. Ellos en Sequem establecen el reino norte. También se llama reino Israel. Entonces, Roboam, viendo el peligro, tuvo que retirarse. Entonces, le sigue su propia tribu Judá, la tribu del ex rey Saúl, Benjamín. Solo entre 12 tribus, solo dos tribus siguieron a la casa de David. Entonces él se regresa a Jerusalén, allí ya que el país quedó dividido. Entonces el nuevo país se autodenominó Reino Israel. No pudo usar el mismo nombre. Entonces, para darle una diferencia, ellos empezaron a llamarse Reino Judá. Entonces el reino se divide por el reino norte, que es Reino Israel, reino sur, que es Reino Judá. Entonces el reino unido de Israel ni siquiera duró hasta la segunda generación, tercera generación. ¿Y qué pasa? Reino norte, ya que gente que no era descendiente de David, gente populares, gente apoderadas, y reinaban, muy pronto se desviaron de la ley de Moisés. Entonces se volvieron en un país idólatra, un país de muchos pecados. De Dios los castigó. Menos de 500 años, conforme a la maldición de la ley de Moisés, los mandó asirios, castigador. Entonces, cuando llegaron los asirios, quemaron la ciudad Samaria, mataron a muchos israelitas, la mayoría, excepto gente muy pobre, pero gente que tiene posición, gente de renombres, los príncipes, todo transportaron a Asiria. Luego, para que ellos no pudieran restablecer el reino, aplicó una estrategia. Entonces, empezó a mandar los inmigrantes extranjeros para llenar la tierra de Samaria. Entonces, llegaron muchos extranjeros, empezaron a casarse con el remanente israelitas. Empezó la historia de mezcla de la sangre. Entonces, Samaria, por esa razón, los judíos no los consideraban más hermanos, ni siquiera medio hermanos, supuestamente como gentiles. Las 10 tribus fueron transportadas cerca del año 500 y picos antes del Cristo. Hasta la fecha de hoy no se regresa. Nadie sabe que dónde se encuentran las 10 tribus perdidas. Luego, alrededor de 200 años, duró un poco más reino sur, reino Judá. Pero ellos tampoco pudieron cumplir la ley de Moisés. Dios los mandó el castigador, que es Babilonios. El rey Nabucodonosor llega. Luego destruye la muralla de Jerusalén. También destruye el templo del Salomón. Todos los mobiliarios, muebles, los llevó a Babilonia, y también los moradores. Entonces los judíos durante 70 años llegaron a ser, pasaron el tiempo de cautivos. Pero Dios, a través de diferentes profetas, mencionó por el amor de David, por el pacto que estableció con casa de David. Tuvo misericordia de ellos para que pudiera regresar a la tierra antigua. Después de 70 años, los judíos se regresan.
Entonces Babilonia cae ante la Persia, el primer rey de Persia, el rey Ciro. Aunque tú no me conociste, yo te conozco, eres mi siervo. Entonces el rey Ciro establece nueva ley. Todos los judíos pueden regresar a la tierra judea, pueden construir la ciudad y templos. Después de 70 años de cautiverios, ellos se regresaron a Judea, pero ya no había el templo. El templo era el centro de adoración del pueblo judío, pero no había el templo. Entonces ellos, durante 70 años de cautiverio en Babilonia, ¿cómo organizaban sus cultos? Allí inició una costumbre de culto a través de sinagoga. Cuando ellos se regresaron en el lugar del templo, construyeron cada pueblo sinagoga, una réplica simbólicamente del templo. Por eso ustedes cuando visitan a Israel, al visitar alguna sinagoga, puede ver muchos tallados en la piedra, el candelabro del oro, el arca del pacto, todos fueron extraviados. ¿Y qué pasa? Con aquellos símbolos en sinagoga ellos estaban cultos. Pero ¿qué pasa? 70 años del cautiverio en Babilonia fue suficiente tiempo para que se mezclara diferentes conceptos, filosofías, creencias. Entonces la religión, el judaísmo, fue contaminado con la cultura, con la religión babilónica. Cuando ellos se regresaron, no era el mismo judío del antes. Además, al organizar el culto, muchos de ellos ya no sabían el hebreo. Para poder predicar, tenía que usar el intérprete. Un rabino hablaba en hebreo, el intérprete lo traducía en arameo. Y también la Biblia. 70 años ellos no leyeron las Biblias. Además, ya el nivel del hebreo es muy bajo, no puede entender. Entonces, necesariamente tuvo que traducir algunas partes en arameo. Hasta el tiempo de Cristo, el uso del arameo era común en Israel. Después de unos 200 años, otra vez Dios los castiga, porque de nuevo no pudieron cumplir la ley de Moisés. El otro castigador, el gran rey Magno Alejandro, llega a la Grecia. De nuevo Judea y Galilea cae en pie de los griegos, cerca de 200 años. Entonces el arameo era el idioma universal, pero por la helenización del reino griego, el griego llegó a ser idioma universal del Medio Oriente. Por esta razón, en el tiempo de Jesús, hasta el nombre de Jesús no es hebreo, griego. Pedro, su nombre en Simón, su nombre hebreo es Simón, su nombre en arameo Cefa, su nombre griego es Pedro. Entonces usaba 3 nombres. Yo me llamo en mi idioma Simón, en el idioma hebreo Cefa, en el idioma griego Pedro. Y Saulo del Tarso, me llamo Saulo en hebreo, en griego Pablo. En el tiempo de Jesucristo era el tiempo de mezcla. Pero ¿qué pasa? Como la parte final de la primera sesión ya estuve tocando del capítulo 2. ¿Y qué es lo que quiere decir? Tener cuidado con gran salvación y no ser deslizados. Pero ustedes leen bien el libro de Hechos, pueden confirmar. Y Dios mismo levantó la persecución a causa contra la iglesia de Jerusalén
a causa del martirio de Esteban. Es muy diferente que nuestros pensamientos. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo y predique, todo el mundo debe convertirse en cristiano. Pero ¿qué pasa? Sucedió cosa contraria. Levantó gran persecución. Entonces los cristianos que eran judíos cristianos no pudieron comprender. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Con gran autoridad predicó. En vez de que gran número de personas se conviertan, se levantó fuerte persecución. Entonces, un joven proveniente del Tarso de Cilicia, un joven que pertenece al grupo élite de Judea, Saulo del Tarso, encabezando del movimiento de la persecución, asolaba casa por casa de los discípulos, hermanos de la iglesia de Jerusalén. Entonces los hermanos de Jerusalén, para poder sobrevivir, no les quedaba otra opción, nada más, nada menos que abandonar la ciudad. Se esparcieron a toda la provincia, mientras tanto que se iban llorando a sus paisanos de provincia, compartían evangelios. Muchos judíos que en el día Pentecostés no han podido estar en Jerusalén, a ellos empezó a alcanzar la noticia de salvación y algunos de ellos sin querer llegaron hasta Samaria. Por ejemplo, Felipe, uno del otro diácono de Jerusalén. Samaria, la tierra de Samaria, para ellos abominables. Pero Felipe cuando llegó a Samaria empezó a predicar, hubo fuerte aceptación y avivamiento. La noticia llegó al oído de los apóstoles, aunque la mayoría de hermanos se esparcieron, pero los apóstoles aún estaban en Jerusalén. Luego el Espíritu Santo dirige el mismo Felipe hacia el sur del desierto. Felipe sensiblemente oye la voz del Espíritu Santo, aunque nada le pareció bien, porque en Samaria hubo fuertes avivamientos. Él tenía que dirigir gran número de discípulos, pero el Señor le movió, ve hacia el sur del desierto. Al llegar al desierto, él encuentra un carro a los caballos de lujo, en que estaba viajando un etíope eunuco de alta jerarquía, equivalente del secretario de la secretaria agencia de una nación. Entonces en su carro estaba leyendo el libro de Isaías, además el rollo. Entonces Felipe le predica. ¿Qué sucede? El evangelio por medio de aquel eunuco etíope anónimo, el evangelio ingresa al continente de África. Luego algunos llegan hasta Siria. Entonces en Siria, Antioquía era una ciudad principal. Cuando ellos llegaron allí, según el libro de Hechos, según el registro bíblico, solo trataban de predicar a sus paisanos. Podemos ver un gran error que los judeocristianos cometen. El racismo, la discriminación era fuertísimo, aunque eran discípulos de Jesús. No querían, aunque se oían, a sus oídos alcanzaba noticia, los samaritanos aceptaron esta fe. El africano aceptó esta fe, pero aún los judíos cristianos solo querían conservar el evangelio entre ellos. Cuando ellos llegaron a Antioquía, no quisieron predicar el evangelio a los griegos. En aquel tiempo en Siria había muchos griegos. Pero ¿qué pasa? Algunos judíos cristianos, no provenientes de Jerusalén, sino de Cirene, los judíos cristianos convertidos en el día Pentecostés. Ellos llegan a Antioquía. Ya ellos no son judíos radicales, sino nacidos, crecidos en el extranjeros. De Cirene es actual Libia, de África. Tenía corazón más abierto con los extranjeros. Ellos al llegar a Antioquía, sin medir, a los griegos empezaron a predicar el evangelio. Fuerte avivamiento se levanta. Esto llega a ser nacimiento de la iglesia de Antioquía. Entonces la iglesia de Antioquía
llega a ser la primera iglesia internacional, primera iglesia histórica de multiculturales. Había maestros. Aún el cristianismo no estaba tan definidos, diferentes conceptos, porque entre los judíos no existe el cargo pastor. Para el pastor, quien apacenta las ovejas. Hasta ahora en Israel, un misionero nuestro que está ahí. Entonces, un amigo pregunta, ¿tú a qué te dedicas? Soy pastor. No le entiende. Dice, ¿qué? ¿Tú tienes una ganadería? Entonces, para ellos sería mejor presentarse, yo soy rabino. Ah, tú eres quien enseña las Biblias. Ya que la iglesia primitiva todavía muchos conceptos que han venido del judaísmo no estaban bien conceptualizados los pastores. Llamaban a veces ancianos, a veces yo los llamaba profetas. Porque en el judaísmo los profetas son quienes transmiten la palabra de Dios. Entonces en la iglesia de Antioquía habían profetas, equivalentes de pastores, maestros, de diferentes nacionalidades. Y también la iglesia de Antioquía llega a ser la primera iglesia que levanta la ofrenda por la sequía que estaba sucediendo en Jerusalén para apoyarlas. Y también llega a ser la primera iglesia que despacha los primeros misioneros al mundo extranjeros, Pablo y Bernabé. Pero la Biblia, ¿qué narra a nosotros? Cuando Pedro se fue a Jopa, una ciudad del puerto, del mar, entonces Dios en una éxtasis, revelación, le enseña que te van a venir los mensajeros mandados por un centurión romano cuyo nombre Cornelio, que fuera a predicar en su casa. Pero la Biblia nos permite saber, Pedro no quiso ir. Le costó mucho trabajo. Entonces en éxtasis, una visión, un lienzo que se desciende del cielo. Adentro, toda clase de reptiles, cuadrúpedos, insectos, animales inmundos según la ley mosaica. Desde el cielo el Señor le dijo, levántate y mata y comes. Pedro se le opone, no, desde mi juventud nunca yo he comido cosa común. 3 veces se repitió. La tercera vez, otra vez, la voz del cielo, ¿por qué a lo que yo limpié? Tú me dices que son comunes, sucios. Yo los limpié. ¿Por qué tú dices que son sucios? Y Pedro luego se despierta, queda un poco afligido. ¿Qué significa estos? Yo no creo que es un simple sueño estos. 3 veces repetidos. Justo a la puerta llegan los mensajeros provenientes de la casa del centurión romano Cornelio de Cesarea. Entonces Pedro, al escucharlo, se da cuenta, el Espíritu Santo quiere que me vaya allí. Se va a la casa de centurión romano Cornelio, porque Cesarea estaba cerca de Jopa. Pero el libro de Hechos capítulo 10 que dice, Pedro no ha sido tan educado al llegar a casa del Cornelio, muy groseramente habla. Vosotros sabéis que el judío no se trata con los romanos. Yo si hubiera sido el centurión romano, Cornelio le hubiera dado ya cachetadas. A una autoridad romana, al llegar a casa, bajo su poder, 100 romanos oficiales. Entonces, y en comparación con el número de habitantes de aquel tiempo y ahora, hoy en día no sería un capitán que tiene 100 soldados, sino mucho más altos. Entonces, un judío, además, don nadie, pueblo común, al llegar a casa de un centurión romano, su manera de hablar, con mucho menosprecio. Podemos ver cuán fuerte era el racismo, la discriminación de los judíos hacia los extranjeros.
Sin embargo, cuando Pedro predicó, la prédica tocó el tema del perdón de los pecados. Cristo es el Hijo de Dios. Él se dio a sí mismo para darnos el perdón del pecado. Todo aquel que cree en Él, por su nombre, recibe el perdón del pecado. Y Cornelio y su casa creyó. Al momento de creer, les cayó el Espíritu Santo. De Pedro y hermanos judíos que lo acompañaron quedaron sorprendidos, diciendo entonces este camino también dado a los gentiles. Qué extraño, ¿no? En la parte final de 4 libros del Evangelio, Cristo les dio gran comisión. También de Monte Olivar, al momento de ascenderse, Él dijo, cuando haya venido el Espíritu Santo, recibiréis el poder. Me seréis mis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Él habló claramente el Evangelio para todas las criaturas. Sin embargo, la situación real de los judíos cristianos del siglo I estaban contra la voluntad de Dios. Luego, cuando Pedro se regresó a Jerusalén, muchos hermanos estaban esperando la llegada de Pedro y para atacarlos. ¿Por qué tú entraste a casa de gentiles? ¿Por qué comiste con un gentil? ¿Por qué tomaste con un gentil? No eran gente que no conoce el Evangelio, gente que estaba adentro de la iglesia, estaba contra de que el Pedro haya entrado a casa de gentiles. Y Pedro empezó a testimoniar. Entonces ellos apenas se calmaron, dijeron entonces este camino también ha sido dado a los gentiles. Podemos ver el ambiente. No está seguro. Todavía está contra. Está aferrado al judaísmo. Y después, ¿qué sucede? La iglesia de Antioquía manda históricamente por primera vez a los misioneros, Bernabé y Saulo. Entonces Saulo en su primer viaje se da cuenta, su nombre hebreo no cae bien a mucha gente. Él cambia su nombre Saulo en griego, me llamo Pablo. Desde ahí aparece el nombre Pablo. ¿Qué pasa? Ellos se regresan a Antioquía, la iglesia se gozaba por su testimonio, por la sorprendente noticia de que los gentiles se han regresado al camino del Señor. Pero ¿qué sucede? Algunos maestros, sin permiso de los apóstoles de Jerusalén, se salieron, estaban visitando a las iglesias de cristianos gentiles, confundiendo a ellos. La salvación no solo por la fe. Para poder ser salvo tiene que circuncidarse, cumplir la ley de Moisés. Si no, no sois salvos. Esta noticia llega al oído de los apóstoles Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé no pudieron callarse. Hubo fuerte discusión entre Pablo y Bernabé con aquellos supuestamente hermanos provenientes de Jerusalén. Fuerte choque. Entonces Pablo y Bernabé sintieron la necesidad, viendo el caso de emergencia, necesidad de convocar el concilio apostólico. Sobre ese tema necesitaba llegar a una conclusión. Ya que la iglesia de Antioquía creció en gran manera, al principio ante la vista de la iglesia de Jerusalén era insignificante, pero creció en gran manera cuando económicamente la iglesia de Jerusalén estaba muy mal, levantó gran cantidad de ofrenda, mandó a la iglesia de Jerusalén. También la iglesia de Jerusalén estaba oyendo por el viaje de misioneros enviados en toda Asia, Dios cómo trabaja. Es el ministerio de la iglesia de Antioquía. Los apóstoles de Jerusalén ya no pudieron tomar en poco la iglesia de Antioquía.
Entonces, Pablo y Bernabé, como representantes de la iglesia de Jerusalén, de la manera oficial, solicitaron una convocatoria para el primer concilio apostólico. Esto es el libro de Hechos capítulo 15. ¿Qué pasa cuando Pablo y Bernabé, como representante de parte de las iglesias gentiles, representando todas las iglesias del Asia Menor, ellos participan al primer concilio? En el libro de Hechos capítulo 15 está escrito: cuando ellos llegaron a Jerusalén, muchos hermanos atacaron a Pablo y Bernabé. La Biblia dice, entre ellos, secta de los fariseos. Adentro de la iglesia había secta de Jerusalén, fariseos, regalistas. Atacaban a Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé daban testimonio. No, somos testigos. Como el mismo Señor dijo, los gentiles, aunque no conocieron la ley de Moisés, ni siquiera son circuncisos, pero al arrepentirse, al obedecer al Santo Evangelio, les ha caído el Espíritu Santo. Ellos también llegaron a ser nuestros hermanos. En sus vidas el Señor ministra maravillosamente. Pero los hermanos judíos no querían. Entonces, el Santiago, quien era el presidente de la iglesia de Jerusalén, no es Jacobo, el apóstol Jacobo, porque en el libro de Hechos capítulo 12 él fue ya martirizado, decapitado. Entonces Santiago no es apóstol Santiago. Según la primera de Corintios capítulo 15, apóstol Pablo llamó el hermano de Jesucristo. Entonces Santiago era el presidente de la iglesia de Jerusalén. Él tenía mucho respeto de los apóstoles. Imagínense desde lugares de los apóstoles. Los apóstoles conocieron a Jesucristo solo 3 años de su vida. Pero Jacobo, luego de su conversión, él trae muchas anécdotas, episodios que ni siquiera los apóstoles saben porque él creció con Jesús. Entonces, muy pronto él ganó la confianza, la popularidad de los apóstoles. Él llegó a ser el presidente de la iglesia de Jerusalén. Él empezó a citar algunas citas bíblicas del Antiguo Testamento. A la casa de David, Jacob, arruinada. Y vendrán gente que anteriormente no conocieron a Jehová. Como está escrito, es la voluntad de Dios que los gentiles también, como igual a nosotros, al obedecer al Santo Evangelio, ser salvo y recibir el Espíritu Santo, es la voluntad de Dios. Luego Pedro se levanta. Pedro comparte su testimonio de Hechos capítulo 10. Como se sabe muy bien que un día me fui a casa de un gentil, el romano Cornelio, así haya sucedido. De todo el mundo estaba escuchando. Luego Bernabé y Pablo empezaron a testificar. ¿Cómo se concluye el primer concilio? Entonces, el hombre únicamente es justificado por la fe del Cristo, no por la circuncisión ni por la ley de Moisés. Se concluye muy bien. Y luego ellos, la conclusión quería oficializar. Vamos a hacer una carta, redactarlos. Todos los apóstoles con firmas. Entonces, esta carta vamos a mandar a las iglesias gentiles. Pero para que la carta se lleve más peso, no solamente Pablo y Bernabé llevársela, también de parte de la iglesia de Jerusalén, 2 representantes, para que la carta, al momento de llegar a iglesia de gentiles, y la gente vea 2 representantes de iglesia de Jerusalén, 2 representantes de iglesias gentiles. Así, entonces, entre 4, en la carta agrega una recomendación. No ha sido mandato, sino recomendación. Por donde quiera que estén discípulos, hay sinagoga. Donde los días de reposo se leen el libro de Moisés, para no provocar
no provocar celo de ellos y debate que para nada edifica. Solo algunas recomendaciones: tener cuidados con los ahorcados, con la sangre, con la fornicación. No son mandamientos, son recomendaciones para no provocar la comunidad judía que por donde quiera se encuentra. Luego, en el libro de Gálatas capítulo 2, apóstol Pablo menciona un acontecimiento quizás antes del concilio o después del concilio. Pedro ya con confianza llegó a la iglesia de gentiles. Ya Pedro es muy respetado, considerado como la columna de la Jerusalén. Él estaba comiendo con los hermanos gentiles. ¿Qué pasa? Él oyó una noticia. Un grupo de hermanos están viniendo de Jerusalén. Pedro rápido los identificó, son gente del renombre. Él conoce muy bien la situación de la iglesia de Jerusalén. Aunque el primer concilio se concluyó muy bien, pero aún había ambiente hostil, rechazo a los gentiles. ¿Cómo de la iglesia de Jerusalén vienen? ¿Quiénes vienen? Fulano y Mengano. Seguramente a algunos se le identificó muy bien. Yo no quisiera tener problema con ellos. ¿Y qué pasa? Antes de la llegada de ellos, él se apartó de la mesa de hermanos gentiles. Y por su simulación, hasta el apóstol Bernabé, quien experimentó que el evangelio para todo el mundo, pero por respeto al Pedro, por la simulación del Pedro, sin pensar se le dejó arrastrar, todos se apartaron. ¿Y qué pasa? Cuando llegaron aquellos hermanos del renombre de Jerusalén, no tuvieron choques. Pero ¿qué pasa? Luego que ellos se fueron, la iglesia quedó destrozada. Porque los hermanos gentiles se frustraron en gran manera. Entonces es mentiroso. Pedro es mentiroso. Bernabé es mentiroso. No estaban diciendo solo por la fe. El hombre es justificado por la fe del Cristo Jesús, no por la circuncisión, no por la ley de Moisés. Pero cuando supieron que estaban por llegar gente del renombre de Jerusalén, ellos se encobardaron, se apartaron de nosotros, diciendo que son judíos, somos gentiles, no somos iguales. Cuando Pablo se enteró de esta noticia, se enfureció con la ira del Señor. Capítulo 2 del libro de Gálatas, él lo menciona, esperaba, dice, para poder encontrar, agarrar al Pedro en alguna iglesia de gentiles, justo de la Antioquía, lo encontró. Entonces Pablo convocó una reunión de toda la asamblea, delante de todos los miembros. En capítulo 1 él mencionó, él respeta al Pedro, considera como columna de la Jerusalén, pero capítulo 2, para condenación, dice. Él tuvo que condenar al Pedro en lugares públicos, aunque en su corazón guardaba cariño y respeto. El cariño y respeto es una cosa, pero cuando vio que no andaba rectamente conforme a la verdad del Señor, para defender la verdad del Señor, y tuvo que condenarlos. Se confrontó con Pedro delante de todos. Pedro, tú y yo no somos gentiles pecadores. Desde cuando nacimiento somos judíos. Pero nosotros también hemos creído en el Señor Cristo para ser justificado por la fe del Señor Cristo. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre es justificado únicamente por la fe del Cristo. Porque tú, la carga que ni tú y yo, ni siquiera nuestro Padre pudieron soportar, y quieres cargar a los hermanos gentiles. Hipócrita eres. Fuerte discusión. Entonces finalmente la situación se corrigió gracias al apóstol Pablo. Y apóstol Pedro, siendo ya gran apóstol, aún tenía parte humana. No todos los momentos se encontraba lleno del Espíritu Santo. A veces se manifiesta su cobardía, su carácter.
Pues ustedes cuando leen bien, por eso debemos leer la Biblia. Los santos de la Biblia, muy diferente que nuestra imaginación. Son impecables. No, eran seres humanos. Luego de ser llamados santos, aún eran humanos, aún tenía carne, aún tenía sangre. La santidad de ellos no se consistía en alguna condición de ellos, sino por la fe del Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Entonces, la Biblia nos permite saber la situación que estaba ocurriendo en el siglo I. Gracias al apóstol Pablo, y por su ministerio se aclaró el asunto, pero este ambiente aún continuaba. Por donde quiera que había judíos cristianos, hay una sinagoga. La sinagoga es el centro de la comunidad judía. Todos los días de reposo, allí se leen el libro de Moisés, se comparten costumbres y también liturgias judías. Al principio, los judíos religiosos no identificaban a los judíos cristianos, no los señalaban como herejes, sino una rama del judaísmo. Pero luego, poco a poco, la postura de los judíos del judaísmo comenzó a volverse más hostil hasta que, finalmente, de la manera oficial, condenar a los nazarenos, sectas. Entonces, el libro de Hebreos, por eso, muchos judíos cristianos, bien confirmados, o muy cerca de confirmación, los convencidos. En toda parte, por este ambiente, muchos de ellos se estaban regresando al judaísmo. El evangelio que habían oído no lo retenían, soltaban. Entonces el escritor del libro de Hebreos sintió una fuerte necesidad de confirmar a ellos y reafirmarlos. Por eso escribió el libro de Hebreos. Capítulo 1, inicio de Cristología, porque según el judaísmo, el Cristo, como David, como Salomón, ellos esperan un hombre, no hijo de Dios, un hombre. Por su mérito Dios le consideraría como su hijo, pero jamás es su hijo. Si realmente fuera su hijo, también deidad, es Dios, eso no puede aceptar ellos. Entonces en el Hebreos capítulo 1, aclaraba, citando diferentes citas bíblicas del Antiguo Testamento, donde dice, así dice, ¿a quién ángel cuando Dios llamó, tú eres mi hijo? ¿A quién ángel Dios le dijo, siéntate a mi diestra? Los ángeles son ministros, obreros. Nunca Dios ordenó que se sentara al lado de sus diestras. Siempre decía, es el Hijo, es el Señor, eres eterno. Él no tiene su principio, tampoco tiene su fin. Es el Cristo, es la gloria de la imagen de Dios invisibles. Aclarábase sobre el Cristo. Y capítulo 2, ¿qué dice? Por eso aquí, Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque muchos estaban siendo deslizados. No retenían la enseñanza, soltabas. Por eso, en la parte final de la primera sesión yo mencioné una cita bíblica totalmente contraria que esta cita, si buscaríamos, sería Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2. Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Siguiente.
por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Entonces, el ser deslizado significa no retener la enseñanza. No retener la enseñanza que un tiempo que te le gustó, lo probó, le gustó. Pero ¿qué pasa? Por la persecución, por la influencia, no lo retiene suelta. Como la parábola de semilla. Y la semilla cayó en 4 campos. Pero en un campo tan bueno, la semilla se pega bien con la tierra, comienza a dar su raíz y crece, da frutos. Pero alguna semilla que los pájaros que vienen picotea, se las come y se secan. Aunque han aceptado el evangelio gustosamente, luego por alguna influencia, por algún pensamiento humano o por la presión de alguna religión, no la retiene, lo suelta, deja ser deslizados. Entonces para él no hay otra salvación. Porque la única salvación no dependió. La única salvación no la retiene. No la afirma con fe, sino deja que se fuera. Entonces, versículo 2 al 4 vamos a ver, Hebreos capítulo 2, versículo 2 al 4. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos vosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmación por los que oyeron? Ya que el versículo, testificado Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. En el versículo 2, y dice, la ley dada por los ángeles. En versículo 3, el evangelio dado por Cristo. Aquí dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Un versículo anterior, por favor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ya es una clave, la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Siguiente. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor? O sea, 2 palabras, anunciada por los ángeles, anunciada por el Señor. Entonces es una clave para poder entender la palabra dada por los ángeles. ¿A qué se refiere? La ley de Moisés. ¿Por qué el libro de Hebreos, Lucas, interpretó la ley fue dada por los ángeles? Vamos a ver Hechos capítulo 7, versículo 30. Hechos 7, versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinai, en la llama del fuego de una zarza. Una pausa. El diácono Esteban, estando lleno del Espíritu Santo, él empezó a narrar toda la historia de nación Israel. Según el libro de Éxodos, en la zarza se manifestó Jehová. Pero Esteban, ¿cómo interpreta? Que era, pasado 40 años, un ángel se le apareció. Dijo que fue ángel, y también, mismo capítulo, versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Y a este lo envió Dios como gobernante y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Dice que en la zarza la voz que hubo fue del ángel, dice. Versículo 38.
Ese es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos. Según el libro de Éxodo, Dios hablaba en voz del hombre, dice Dios, pero aquí en el Nuevo Testamento, Esteban como interpreta nunca fue Dios. ¿Por qué? Dios es espíritu. Él cuando se comunica con los seres humanos, a través de sus ministros se comunica. Aunque era la voz de Dios, pero por medio de los ángeles. Esteban uniformemente dice, fue el ángel, fue el ángel. Esa es la postura de solo Esteban. Apóstol Pablo también lo reafirma. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El apóstol Pablo recibe la formación del fariseo. Entonces, él también reafirma por medio de ángeles. Entonces, en el Antiguo Testamento, la mano que apareció en la cumbre de monte Sinai, la cual escribe los 10 mandamientos. Jesús en San Juan capítulo 4 dijo, Dios es espíritu, Dios no tiene mano. ¿La mano de quién fue? Un ángel. Dios no habla como nosotros. En voz del hombre no habla, porque en voz del hombre, para poder pronunciar alguna palabra, se necesita el órgano, la cuerda vocal. Dios nunca nos habla con la cuerda vocal. Él no tiene cuerda vocal. Entonces, su voz, ¿cómo llegó a nosotros? Por sus ministros ángeles. La palabra dada por los ángeles también fueron firmes. Quienes no los cumplieron recibieron horribles castigos. En el versículo 4 que dice, Hebreos capítulo 2, versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según, a versículo 3, por favor. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los ángeles, perdón, por los que oyeron. Aquí, el escritor del libro de Hebreos usa una técnica. La palabra dada por los ángeles fueron firmes. Los que no cumplieron fueron castigados. ¿Cuánto más dice la palabra anunciada primeramente por el Señor? No fue confirmada por los que oyeron, si no la retienen, si no la guardan, si la descuidan, para vosotros no hay la salvación. Entonces se aclara el caso que la salvación se pierde. ¿Qué significa no cuidar la salvación y el ser deslizados? No retener la enseñanza en el corazón. Soltarla, la apostasía. La apostasía es la incredulidad. Si apostatara, rechazara a propósito, intencionalmente, rechazara el Evangelio, la palabra anunciada por medio del Señor, para ti no hay salvación. Pero en el caso que cuidar la salvación, no ser deslizada, si dijera perder la salvación, entonces, ¿qué sentido tendría las siguientes citas bíblicas? Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentados. Siguiente.
Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Cristo, la cual es el amor. Si luego de haber sido salvo, por cometer algún pecado perdería la salvación, ¿para qué la Biblia dice restaurar a los hermanos? Amar a los hermanos. Y primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, el Jesucristo, a Jesucristo el justo. Siguiente. Y eres la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta cosa os escribo en la parte final del capítulo 1 que dice, confesar, dice, reconocer. Cuando alguien fallare en el Señor, reconocer, confesar delante del Señor, buscar al Señor, de nuevo mirar a Él, confiar en Él. Entonces, eres nuestro abogado. Él murió por todos los pecados, nos restaura, dice. Si alguien dijera, si comete algún pecado, pierde la salvación, quiere decir que está categorizando los pecados. Quiere decir que hay pecado más pesado, pecado menos pesados. Pero ¿qué pasa entonces con el libro de San Mateo capítulo 5? Jesús en el libro de San Mateo capítulo 5 repetidamente decía, fuisteis oídos lo que había dicho a los antiguos, no matará. Pero yo os digo, cualquiera de vosotros que se enojare contra su hermano será expuesto al fuego de infiernos. Fuisteis oídos lo que había dicho a los antiguos, no adulterar. Pero yo os digo, cualquiera de vosotros mirare a una mujer con codicia, ya adulteró con ella, será expuesto al fuego de infiernos. El mismo Señor, en el día final del trono blanco, juzgará al mundo. Delante de Él dirá a ustedes, yo físicamente nunca maté, físicamente nunca yo me adulteré. Cristo lo reconocerá. No, tú eres homicida, tú eres adúlteros. Además, en el libro de Mateo 18, versículo 21 al 22, dijo al Pedro, cuando Pedro dijo, cuando mi hermano me ofendiere, ¿cuántas veces yo le perdono? Él dijo, hasta 7. Según la tolerancia del Pedro, 7 era máxima. 7 veces perdono, como Cristo contestó. 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. Esto es la mente del Cristo. Esto es el corazón del Cristo. Si realmente se arrepiente, perdónalo. Es el corazón del Cristo. Si alguien dijera el significado de ser deslizados, no cuida la gran salvación. Por cometer algún pecado se pierde la salvación. Esto quiere decir que él está categorizando el pecado. Entonces, no va conforme a la enseñanza del Cristo. Si fuera así, Cristo dijo 7 por 70 veces. Esto no significa 490 veces, infinitas. Realmente se arrepiente, perdónalo, restaurarlos. Si fuera así, ¿para qué sirve esta cita de Hebreos 9, versículo 11 y 12? Vamos a ver. Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Siguiente. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Si habría algún pecado que ni Cristo puede perdonar, esta cita bíblica tiene que borrar de las Biblias. Él había obtenido eterna redención. Quita la palabra eterna, porque eterna, en la palabra eterna se incluye todos los tiempos. Cristo ha obtenido eterna redención. La Biblia, mientras que la Biblia dice Cristo obtuvo eterna redención. Alguno dice, hay algún pecado que ni Cristo puede perdonar.
El único pecado que ni Cristo puede perdonar, no creer en Él. Apostatarlo a propósito. Rechazarlo intencionalmente. Entonces para ti no hay la salida, para ti no hay otra opción, porque la única salvación tú rechazaste. Única salvación tú lo votaste. Para ti no hay esperanza. Entonces, nosotros tenemos que ver atentamente a las Escrituras. Lo que Hebreos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 dice, deslizarse, si no cuidara la gran salvación, después de haber oído el Evangelio, retenerlo en el corazón, estar firme, entonces sois salvos, porque no hay más otra salvación. Entonces, capítulo 2, versículo 5 al 8 vamos a ver. Porque no sujeto a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Siguiente. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le vistes? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó a todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetos. El mundo venidero no pertenece a los ángeles, sino los que han de ser salvos. Vamos a ver el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Siguiente. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Siguiente. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Ya el que santifica es Cristo, los que son santificados, los creyentes. De uno solo todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Cristo era el Hijo unigénito de Dios, pero en el libro de Hebreos capítulo se lo presenta como el primogénito. ¿Por qué el Hijo unigénito cambia por primogénito? Porque el que santifica, los que son santificados por Él. Como el que santifica era de Dios, los que santificados también por quien los santificó son de Dios. Por lo tanto, Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Por eso Él llega a ser el primogénito. Siguiente. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Una cita del libro de Salmos. Siguiente. Y otra vez yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, todos los que creen en el Señor Jesucristo son hijos de Dios. Cristo llegó a ser el primogénito de Dios, aunque originalmente era el unigénito. Versículo 14 al 16. En este capítulo es la parte final que está diciendo, para que el Señor llegara a ser nuestro sumo sacerdote, quien pueda interceder por los otros, quien nos pueda abogar. A propósito, Dios le permitió a experimentarse la muerte para poder comprendernos. Lo sujetó en nuestra debilidad, ya que Él realmente vino en carne. Un tiempo fue
poco menor que ángeles, aunque era superior que los ángeles, un tiempo llegó a ser menor que los ángeles. Vino en carne y sangre, fue afligidos, golpeados, maltratados. Dios a él le permitió tener hambre, enfermedades, sufrimiento, sed, preocupación, para que él pudiera ser nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, para poder compadecerse de nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, para poder destruir al que tiene el imperio en la muerte. Es Satanás. Dios a propósito le hizo morirse, para que por medio de la muerte Él destruya al que tiene el imperio de la muerte. Siguiente. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros, ¿por qué en toda nuestra vida vivimos tan cobardemente? Tenemos miedo a la muerte. Para poder liberarnos, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios a él, a propósito, le hizo experimentar la muerte a través de su muerte para destruir al que tiene el imperio de la muerte, para poder librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, para darnos la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que acordarnos, un día a Jesús llegan algunos mensajeros de parte de Marta y María. Marta y María era muy amada del Señor Jesucristo. Y también su hermano Lázaro. Señor, Lázaro está enfermo, ven a sanarlos. Jesús, cuando lo escuchó, a propósito no se fue. Se demoró 3 días. Luego dijo a sus discípulos, vámonos a despertar a Lázaro. Entonces los discípulos creían que Lázaro estuviera durmiendo, pero lo que Cristo dijo ya sabía que él estaba muerto. Llegó a la aldea. Entonces él delante de Dios oraba, yo sé que siempre tú me has oído, pero ahora yo te pido para que estos me crean. ¿Qué quería demostrar a ellos? Lázaro, lo que le padece enfermedad para la gloria de Dios. Marta y María no entendieron. ¿Por qué llegaste tan tarde? ¿Por qué antes de su muerte no llegaste? Ya están muertos. Y Jesús decía, yo os he dicho, si crees en mi palabra, vería la gloria de Dios. Ah, sí, en el día de resurrección mi hermano vivirá. No, ahora él vivirá. Y Marta se sintió muy cargada. Y se fue para comunicarse con su hermana, maestro te llama. Pero Jesús nunca llamó a María, porque Marta se sintió muy cargada, no quería hablar más con él. Y María viene con la misma versión. Jesús dijo, tu hermano no muere, no está muerto. No, en el día de resurrección vivirá. No, ahora vivirá. Luego Jesús, delante de la tumba de Lázaro, ha demostrado su poder. Él tiene el poder de la resurrección. Todos los que creen en Él no se mueran, aunque mueren, el Señor en días finales los resucitará. Para eso, Cristo llegó a la tumba de Lázaro luego de su muerte. Entonces, en el capítulo 2, parte final, ¿qué enseña? ¿Por qué Dios al glorioso Hijo a Él le permitió ser tan humilde hasta experimentar la muerte para poder ser nuestro sumo sacerdote, para poder compadecer de nosotros, para poder ser nuestro Salvador? Vamos a ver el capítulo 3.
versículo 1 al 6. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo. Una pausa. Desde la parte final del capítulo 2, el escritor del libro de Hebreos comenzó a llamar al Cristo nuestro sumo sacerdote. Ya antiguamente, según la ley mosaica, ¿qué es la función del sumo sacerdote? Ofrecer ofrenda expiatoria por el pueblo, interceder por el pueblo. Entonces, comenzó a llamarlos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considera al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Nuestra profesión, credo. ¿Qué pasa? Eres apóstol y somos nuestro credo. Considera, dice. Piensen bien, oh hermanos hebreos, contemplen bien, consideren bien al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Si nosotros consideramos profundamente al Cristo, en Cristo que encontramos, eres el único Hijo de Dios, eres nuestro Salvador, eres nuestro sumo sacerdote. Siguiente. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo que Moisés en toda la casa de Dios. Siguiente. Porque de tanto mayor gloria que Moisés estimado digno cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Siguiente. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Siguiente. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Siguiente. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y gloriamos en la esperanza. Aquí habla de la superioridad del Cristo. Ya que los judíos cristianos, para ellos Moisés era máximo mandatario, máximo autoridad. Pero ¿qué pasa? El escritor del libro de Hebreos, desde el capítulo 3, 1 al 6, está describiendo a nosotros la superioridad del Cristo. Dice, Moisés era fiel con la casa de Dios como siervo. Pero Cristo es fiel, siguiente, pero Cristo como hijo sobre su casa. Hay una diferencia. Moisés como siervo fue fiel con la casa de Dios. Pero Cristo como hijo, como heredero. Entonces el servicio de Moisés fue para Cristo. El servicio de Moisés, todo fue para el Cristo. Entonces los judíos cristianos en lugar más alto colocaba a Moisés. ¿Y qué pasa? Habla de la superioridad del Cristo. Entonces, el que hizo la casa es más glorioso que la misma casa. El que hizo la casa es Dios, el que hizo la casa es Cristo. Eres el heredero de la casa. Como hijo fue fiel, Moisés como siervo, como criado, fue fiel. Todo el servicio de Moisés no puede ser contraria. Entonces el servicio de Moisés no es contraria que el ministerio de Cristo, sino como Hebreos capítulo 10 también dice, la ley tiene la sombra de los bienes venideros. Jesucristo cuando resucitó a sus discípulos a partir del libro de Moisés, Salmos de David, también de la profecía, les interpretaba que era necesario al Cristo padecer, luego resucitar. Entonces, la ley
el servicio de Moisés fue para Cristo. Entonces, entre Moisés y Cristo, Moisés fiel como siervo, Cristo fiel como el heredero. ¿Quién es superior entonces? Versículo 7 al 17. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ya una pausa. Ya aquí es una palabra de claves. Porque a quienes Dios les había prometido, os llevaré a la tierra del reposo, a la salvación, no pudieron alcanzar a la salvación y cayeron. La razón, por el corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Siguiente. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Siguiente. Porque somos hechos participantes del Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ya esta cita bíblica es muy importante. Es la respuesta de capítulo 2, versículo 1 al 3. El ser deslizados no cuida la gran salvación, porque somos hechos participantes del Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué es de la confianza del principio? Algunos judíos gustaron al momento de escuchar evangelios y comprobaron y hasta aprobaron. Es cierto, pero ¿qué pasa? La enseñanza no la retenían. Pero ¿qué dice? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Los israelitas que salieron de la tierra de Egipto, Dios les prometió que los llevaría al reposo. ¿Por qué no alcanzaron al reposo? Por la incredulidad, por no haber creído. Entonces, aquí habla enfatizando la importancia de retener la enseñanza. El versículo 18 y 19. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Siguiente. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, la parte final del Hebreos capítulo 3, el escritor del libro de Hebreos concluye, ¿por qué los israelitas que habían recibido la promesa de entrar al reposo, a la salvación, no pudieron alcanzar? Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, la apostasía, la incredulidad, es el pecado imperdonable. No hay remedio, no hay otra esperanza. A propósito, apostatar. A propósito, rechazar la promesa. Entonces, para esa persona no hay salvación. Perderse por siempre. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Capítulo 4, versículo 1 y 2. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Primero el capítulo 3 habló del caso de los antepasados de los hebreos. Por la incredulidad no pudieron entrar a la promesa. Pero capítulo 4
a los hebreos actuales cuando se escribió esta carta. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Siguiente. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Está haciendo una comparación, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Casi cerca de 700,000 que han salido de la tierra de Egipto, todos cayeron en el desierto, excepto Josué y Caleb, pero no haber cumplido la ley de Moisés, sino por la fe. Ellos creyeron la promesa que Dios había dado a Abraham. Nadie pudo ingresar al reposo por cumplir la ley de Moisés. Todos los que eran de la ley de Moisés cayeron en el desierto. Entonces, ¿por qué ellos no alcanzaron a la salvación? Por la incredulidad. Versículo 3 al 9. Si alguno de nosotros, luego de haber oído el Evangelio, no alcanzarían la salvación y se perderían la única razón por la incredulidad. Versículo 3 al 9. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero que en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Siguiente. Otra vez determina un día, hoy. Ya una pausa. En el tiempo de Moisés, Dios dijo, si hoy oyeréis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Pero por no haber creído, ellos cayeron en el desierto. Luego, otra vez, determina un día, no solamente el día de reposo que Dios había prometido con la nación Israel, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿De qué está hablando? El rey David también dijo, cuando oyeréis el evangelio, la buena nueva, que no seáis como vuestros padres. Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Siguiente. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ya entonces, en el tiempo de Moisés, Josué, Dios les habló hoy, el día de reposo. Ellos no entraron al reposo. Después de mucho día, de nuevo por medio de David, dijo hoy. Quiere decir que aún ha quedado un reposo a donde debemos entrar. Ya entonces, versículos 7 y 9. Otra vez determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día siguiente. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dios desde antigüedad estaba hablando con Israel. Primero a los que han salido de la tierra de Egipto dijo, hoy el reposo, pero ellos no alcanzaron al reposo, cayeron por la incredulidad. Después de muchos días, de nuevo por medio de David, dijo, hoy si oyeréis la voz de Dios, no endurezcáis a vuestros corazones. Quiere decir que queda un reposo más.
Entonces, en el libro de Hebreos capítulo 4, el mencionado reposo es el Cristo. Cristo va a traer reposo. Cuando oyeréis la voz, la buena nueva, no endurecer el corazón, no aferrarse a la costumbre, a la tradición, sino atentamente oírlos. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Por qué todavía muchas personas están cargados de pecados, de la condenación? Jesús dijo, todos los que estáis cansados, cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Muchas personas les gusta esta cita bíblica, hasta lo encuadra y pone en su sala o en su agenda, deja escrito. Pero cuando le hago una pregunta, ¿usted realmente está en reposo? ¿Usted realmente está descansando? Pero su corazón está cargado, su conciencia está cargado de la culpa, de la condenación. Aún no ha alcanzado al reposo. ¿Por qué no puede entrar al reposo? Aquí dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ya no sufre más, ya no obra más. Pero ¿por qué alguna persona todavía no entra al reposo? Dice, yo si me fui al Cristo, estoy con Cristo. Entonces usted tiene reposo en el corazón, está reposando, está descansando de todas las obras, pero ¿por qué yo lo veo muy cargado? ¿Por qué lo veo todavía condenado? ¿Por qué lo veo todavía afligido? Porque no han entrado al reposo. ¿Por qué no han entrado al reposo? A causa de la incredulidad. Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Versículo 11 al 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Siguiente. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya aquí nosotros podemos ver cuán fuerte era la costumbre, el judaísmo. Yo también, siendo un anunciador del Santo Evangelio, yo creo que la base de Satanás o el ejército de Satanás, donde está su cuartel, es el legalismo. La gente aferrada al legalismo. No se entiende lo que es la gracia. Aunque lo explico, no puede entrar en el reposo. No puede descansar. La Biblia, ¿qué enseña a nosotros? Ya vamos a ver el versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Siguiente. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién todavía no descansa? ¿Quién todavía no reposa? ¿Quién no cree en Cristo? Cristo traspasó
al cielo. Él ya ha obtenido redención eterna. Él ya nos ha redimido. Con su sangre rociada nos ha limpiado. Pero el que no cree no entra en el reposo, aún está en las obras. No puede descansar. Entonces el libro de Hebreos parece un poco difícil para entender, pero desde el lugar de un judío religioso, cuando lo escucha, es muy entendible, bien claro. Entonces nosotros podemos ver por qué razón judíos. En el tiempo de Jesucristo, después de haber oído el Evangelio, se han regresado al judaísmo. Lastimosamente, la iglesia de Jerusalén duró hasta el siglo IV. Después fue absorbida al judaísmo. La iglesia de Jerusalén no sobrevivió. Se regresó al judaísmo. ¿Y por qué? Estaba aferrada a las costumbres, a la tradición, a las liturgias. Una de razón por la cual Dios usó grandemente al apóstol Pablo, aunque el apóstol Pablo no se puede decir en todos los sentidos ha sido el mejor apóstol, pero la ventaja del apóstol Pablo, luego de su conversión y su arrepentimiento, él se despojó totalmente de sí mismo. Él dejó todo lo que era rudimentos. Regresó al santo evangelio. Entonces, la conclusión del primer concilio, hace 20 siglos, hasta ahora sucede la misma situación. Algunas congregaciones están confundidas. Enseña a su gente la ley de Moisés. Enseña a su gente costumbres, liturgias, en vez de compartir la verdad del santo evangelio. La única manera que el ser humano puede ser justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí compartimos. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oksu Park.